es una de las postales más admiradas de la Argentina y está ubicada en un lugar que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 2003, la Quebrada de Humahuaca. Purmamarca y su Cerro de los 7 Colores está atravesada por la Ruta Nacional 52. Se ubica a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 25 kilómetros de Tilcara. Está a 2.324 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad es el principal atractivo turístico de Jujuy. Sus casas, de diseños sencillos y rústicos, sus calles empedradas y sus cerros coloridos son una ventana al pasado porque mantiene su cultura prehispánica, salpicada por gotas de modernidad. Somos San y Ale y esto es Edén en Argentina. Muy buenos días a todas y todos. La Quebrada de Humahuaca es un valle de unos 155 kilómetros de extensión, rodeado por cordones montañosos. Por este transcurre el Río Grande, que nace en el extremo norte de la quebrada, muy cerca del límite con la provincia de Salta y La Puna. En su recorrido a través de la quebrada, este río cruzará las localidades de Humahuaca, Unquía, Huacalera, Tilcara, Tumbaya, Volcán y Yala, siguiendo un trayecto de norte a sur. Buen día, gente linda, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos viajando a Purmamarca, estamos en un parador que está muy cerca de Purmamarca, rodeado completamente de cerros. Esto es provincia de Jujuy. El viento se hace sentir, a diferencia de cuando estuvimos en Salta, acá el viento se siente. Y bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo para retomar el viaje y seguir hasta Purmamarca y visitar el Cerro 7 Colores. Todo lo que vimos hasta ahora, el paisaje impresionante, al igual que en Salta cuando fuimos a la Quebrada de las Conchas, acá es más o menos lo mismo en cuanto a la belleza natural que tiene. Así que bueno, vamos a seguir adelante conociendo el norte argentino. La excursión que nosotros contratamos salió desde Salta capital, por lo que el viaje fue un poco más largo que si lo hubiésemos realizado desde San Salvador de Jujuy, que fue donde realizamos nuestra primer parada. En el video de hoy les mostraremos solo una parte de esta excursión, que es la que nos llevó al pueblo de Purmamarca y a la localidad de Tilcara. Estos son dos pueblos con mucha historia y belleza paisajística, sobre todo Purmamarca, que tiene uno de los sitios más fotografiados de la República Argentina, el Cerro de los 7 Colores. Fueron dos las veces que visitamos Purmamarca. La primera fue dentro de la excursión a Salinas Grandes, que también realizamos desde Salta. La segunda dentro de la excursión a la Quebrada de Humahuaca, que es la que les estamos mostrando hoy. Si te gustan nuestros videos y querés unirte a nuestra comunidad, solo tenés que hacer clic en el botón rojo de suscribirse con un solo clic y nada más. Si no tenés un usuario de YouTube, lo podés conseguir con una cuenta de Gmail y eligiendo una contraseña. Así podrás comentar nuestros videos y dejarnos tus anécdotas de viajes y sugerencias. Purmamarca es un pueblo muy antiguo, cuyo nombre en la lengua aymara significa pueblo del desierto o pueblo de la tierra virgen. Tiene casi 3.500 habitantes actualmente y en 2022 el gobierno de Jujuy aprobó la creación del municipio, logrando así su autonomía, para poder afrontar el desafío de brindar servicio a los miles de turistas que la visitan durante todo el año.
Esta localidad es el destino más demandado de la provincia de Jujuy y el cuarto de la Argentina. Ubicada a 2.324 metros sobre el nivel del mar, su principal actividad económica es obviamente el turismo, donde la confección de artesanías tiene un lugar predominante. La iglesia de este pueblo está consagrada a Santa Rosa de Lima y sus muros están hechos de adobe con techos de cardón y barro. Un hermoso dintel se encuentra en la entrada principal y tiene grabada la fecha 1648 que indicaría la fecha de su construcción. En el año 1941 fue declarada Patrimonio Histórico Nacional. Recorrer el pueblo no lleva mucho tiempo. Alrededor de la plaza principal se encuentran los edificios más importantes, como el Cabildo. Es un edificio que tiene una sola planta y su galería con arcos. Emula los edificios coloniales, pero este fue construido en el siglo XIX con gruesas paredes de adobe y un cielo raso con madera de cardón. Pero los ojos de cualquier turista no se pueden apartar del famoso Cerro de los Siete Colores. Impactante desde lo alto, domina todo el paisaje. Este está compuesto por sedimentos marinos, lacustres y fluviales. Sus colores se deben a distintos componentes y trataremos de detallarlos. El color rosado está dado por arcilla roja, fango y arena. Se estima que fue formado hace unos 4 millones de años. El color blanquecino se debe a la piedra caliza, cuya edad se estima en 400 millones de años. Los colores marrones y morados están compuestos por plomo y elementos ricos en carbonato de calcio, con una edad aproximada de 80 a 90 millones de años. El color rojo es producto de rocas sedimentarias ricas en hierro y arcillas, que se formaron hace 3 o 4 millones de años. El color verde se da por pizarras de óxido de cobre y tiene una edad estimada de 600 millones de años. El color pardo terroso fue formado por rocas con manganeso, con una edad aproximada de entre 1 y 2 millones de años. Y el color mostaza está compuesto por areniscas calcáreas con azufre y su antigüedad es de 80 a 90 millones de años. La mejor forma de apreciar este macizo es por la mañana temprano, donde los colores se lucen con los primeros rayos del sol, pero de todos modos es bello a lo largo de todo el día. Hay varios senderos que llevan al cerro, así como también varios miradores con vistas espléndidas también al Cerro de los Colorados, otro cerro bellísimo que rodea a Purmamarca. Cada calle, cada recodo, cada rincón de este pueblo termina con un cerro al fondo donde los preciosos colores nos sorprenden a cada paso. Las edificaciones rústicas son postales a un tiempo pasado de un sitio que mantuvo vivas sus costumbres ancestrales. Buenos días, gente. Nos encontramos nuevamente en Purmamarca. Vinimos con la excursión a Quebrada de Humahuaca y bueno, accedimos a un mirador de donde se tienen estas vistas. Impresionante. Como dato anecdótico, tengo pánico a la altura, así que estoy agarrado de la baranda porque no me puedo mantener en pie, pero no importa. El tema es ver este precioso paisaje. Seguimos viaje. Después de recorrer a paso lento este pintoresco sitio, nos subimos nuevamente a la combi para seguir nuestro viaje hacia otro pueblo cercano, que se encuentra a 25 kilómetros de Purmamarca. Se trata de la ciudad de Tilcara.
Está ubicada en el centro de la quebrada de Humahuaca y en su lateral se puede ver la Sierra de Tilcara. Como muchas otras localidades, su fecha de fundación no se puede establecer a ciencia cierta, ya que en esta zona hubo muchos asentamientos indígenas, incluso antes de la llegada de los incas. Hay indicios de presencia humana en estas tierras desde hace unos 10.000 años. Entre las diferentes tribus indígenas que habitaron aquí se encuentran los Omahuacas, Uquías, Quechuas y finalmente los Tilcara, que cuando llegaron los españoles, encabezados por Francisco de Argañarás y Murguía, estos pueblos fueron sometidos. El clima de Tilcara es seco, con solo 140 milímetros anuales de lluvia que se dan entre noviembre y marzo. La temperatura promedio anual es de 13 grados, alcanzando una máxima de 30 grados en enero. La superficie de la ciudad es de 1,2 kilómetros cuadrados y todo el departamento cuenta con 6.250 habitantes. Esta es otra ciudad que creció bastante en turismo y son muchos los sitios para visitar. Posee varios museos, entre ellos el Museo Arqueológico Eduardo Casanova, el Museo de Esculturas Soto Avendaño y el Museo Regional de Pintura Jorge Terry. Otro sitio muy importante de Tilcara es el Jardín Botánico de Altura, que tiene una gran variedad de hierbas medicinales y aromáticas. También se encuentra aquí la iglesia Nuestra Señora del Rosario, cuya primera construcción se sitúa hacia final del siglo XVII. Y así llegamos al final del video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y nos encantaría que nos dejen su opinión en los comentarios. Para el final, como siempre, les dejamos nuestra colección de fotografías y un avance de nuestro próximo video. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto.
la tenés, ay, la cuando estás toda florida, qué preciosa. Ay, de Juanita, no se puede tocar. El palo borracho es una madera bastante liviana. Por eso el guaraní la usaba para hacerse las cañas.